Hola, bienvenidos a una clase más de español con el español. Estamos viendo verbos en este módulo avanzado. Hoy nuestra clase va a ser de el pretérito perfecto simple, contando historias. Es un contador de historias. Es la estructura verbal que usamos para hablar de relatos, para hablar de biografías. ¿Conocéis a Antonio Gaudí? Antoni Gaudí, fue un arquitecto español que vivió en Barcelona, nació en Reus y murió en Barcelona. Él se inspiró en la naturaleza para crear sus obras, construyó muchos edificios, el Parque Güell, la Casa Batlló, la Casa Milà, que fueron un referente en su época. Él se formó en Barcelona y creó y fue el referente del modernismo. Su obra más conocida, la más emblemática de él, es la Sagrada Familia, que aún está en construcción. Vamos a leer ahora una pequeña biografía sobre Antonio Gaudí, este genial arquitecto. Tenemos aquí esta pequeña biografía. Vamos a leer juntos. Antoni Gaudí, el genial arquitecto que murió atropellado por un tranvía. El 10 de junio de 1926, un tranvía atropelló mortalmente en Barcelona a Antoni Gaudí, considerado uno de los grandes genios de la arquitectura. Su legado comprende monumentos emblemáticos en muchos lugares, sobre todo en Barcelona, como la Pedrera, la Casa Batlló o la Sagrada Familia, uno de los edificios más visitados del mundo. Yo tengo esa calidad de sentir, de ver el espacio, porque soy hijo de calderero. El calderero es un hombre que de una superficie hace un volumen. Ve el espacio antes de empezar a trabajar. Esta es una de las muchas frases célebres de Antoni Gaudí antes de que un tranvía de camino a la Sagrada Familia lo atropellara y muriera el 10 de junio de 1926 en el barcelonés Hospital de Santa Creu. Aunque no está claro dónde nació Antoni Gaudí, tal vez en Reus o en Riudoms, sus orígenes familiares están en el sur de Francia, desde donde uno de sus antepasados, Joan Gaudí, un vendedor ambulante, cruzó a Cataluña en el siglo XVII. Hijo de caldereros, el pequeño Antoni tuvo una infancia marcada por una delicada salud que lo obligó a pasar largas temporadas de reposo en el Mas de Riudoms, también conocido por Mas de la Calderera, la casa familiar. Durante estas temporadas de descanso, a Gaudí le gustaba contemplar la naturaleza, a la que consideraba su gran maestra y transmisora de conocimientos. Para combatir el reumatismo, Gaudí se hizo vegetariano y un ferviente seguidor de las teorías higienistas del médico y sacerdote alemán Sebastian Kempf. Primeras obras. Gaudí estudió con Francesc Berenguer, padre del que sería uno de sus grandes colaboradores, y posteriormente ingresó en los Escolapios, donde destacó en la asignatura de dibujo. En 1868 se trasladó a Barcelona, donde finalizó el bachillerato en el convento del Carmen. En 1874, tras ser aceptado en la Escuela de Arquitectura, Gaudí empezó a alternar sus estudios con colaboraciones con arquitectos tan famosos como Josep Fontserè, Francisco de Paula del Villar y, sobre todo, Joan Martorell, que fue su principal mentor.
El día de su graduación, y visto el expediente y el interés demostrado por el propio Gaudí, Elis Roget, director de la escuela, llegó a decir: «Hemos dado el título a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá». Gaudí empezó a adquirir fama como arquitecto tras recibir su primer encargo, la Casa Vicens, un edificio modernista que erigió entre 1883 y 1888. En la Exposición Universal de París de 1878, Gaudí había impresionado al industrial catalán Eusebi Güell con una vitrina de diseño modernista para la guantería Cormellà. Cuando regresó a Barcelona, contactó con el arquitecto con quien inició una larga amistad, además de un fructífero mecenazgo, gracias al cual se edificaron los pabellones Güell, construidos entre 1883 y 1887, el Palacio Güell entre 1886 y 1890, las bodegas Güell entre 1895 y 1901, la cripta de la colonia Güell entre 1898 y 1914 y el Parque Güell entre 1900 y 1914. La amistad con Eusebi Güell relacionó a Gaudí con el Marqués de Comillas, para el que construyó la villa El Capricho, en la población cántabra de Comillas, entre 1883 y 1885. En 1877, Emilio Sala Cortés, uno de los profesores de arquitectura de Gaudí, construyó el edificio que en un futuro se convertiría en la Casa Batlló. En 1903, Josep Batlló y Casanovas, un industrial textil propietario de varias fábricas en Barcelona y destacado hombre de negocios, adquirió el edificio y para su remodelación contactó con Gaudí, a quien dio completa libertad para realizar sus obras. Gaudí cambió la fachada, amplió el patio de luces e hizo de su interior una auténtica obra de arte. La Pedrera y la Sagrada Familia. Entre 1906 y 1910, Pedro Milà i Camps, abogado, industrial y político, y Roser Segimon, que formaba parte de la emergente burguesía barcelonesa, encargaron a Gaudí la construcción de la Casa Milà, que hoy se conoce como La Pedrera. Este edificio pertenece a su etapa naturalista. Gaudí se inspiró para su construcción en las formas orgánicas de la naturaleza y también proporcionó al diseño cierta dosis de barroquismo. El 3 de noviembre de 1883, Gaudí aceptó hacerse cargo de las obras del templo expiatorio de la Sagrada Familia, iniciadas el 19 de marzo de 1882 por Francisco de Paula Villar. Gaudí modificó totalmente el proyecto inicial, pero no sería hasta 1915 cuando el templo se convirtió en su obra cumbre, la más conocida y admirada en todo el mundo. Durante esa época, Gaudí sufrió varias desgracias. En 1912 murió su sobrina Rosa. En 1914 falleció su principal colaborador, Francisco Berenguer. En 1915, una grave crisis económica casi paralizó las obras. En 1916 murió su amigo José Torres y Bagués, obispo de Vic. En 1918 falleció su amigo y mecenas Eusebi Güell. Refugiado en su trabajo, Gaudí confesó a sus colaboradores: «Mis grandes amigos están muertos. No tengo familia ni clientes, ni fortuna ni nada. Así puedo entregarme totalmente al templo».
Tal fue su dedicación a la Catedral de los Pobres, como se conoce popularmente a la Sagrada Familia, que Gaudí llegó a pedir limosna para poder financiar las obras. También se refugió en su profunda religiosidad, cuando su propuesta de matrimonio a Josefa Moreu, una maestra de la cooperativa matorense, fue rechazada en 1884. Gaudí sufrió una gran transformación y pasó de ser considerado un dandy a vestir trajes baratos, comer frugalmente y desatender su aspecto. Su apariencia descuidada llegó hasta tal punto que el día de su muerte, el 10 de junio de 1926, fue confundido con un mendigo cuando fue atropellado por un tranvía en la Gran Vía dels Corts Catalanes de Barcelona. Al ir indocumentado no fue socorrido de inmediato hasta que la Guardia Civil lo trasladó al Hospital de Santa Creu, donde fue reconocido por un capellán de la Sagrada Familia, pero ya era demasiado tarde para salvarle la vida y murió a los 73 años de edad en la plenitud de su carrera. Gaudí fue enterrado el 12 de junio de 1926 en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, en la cripta de la Sagrada Familia, en presencia de una enorme multitud que se congregó para despedir a quien ya se había convertido en un arquitecto universal. Bueno, pues esa fue la lectura de la pequeña biografía de Gaudí, Antoni Gaudí. He preparado aquí un pequeño documento en el que están diferentes partes de esta biografía que hemos leído y he marcado los verbos que aparecen conjugados en pretérito perfecto simple. Estudió, ingresó, trasladó, todos esos son verbos regulares, pero también encontramos verbos irregulares. Como veis, hay una gran cantidad de verbos en este tiempo verbal. Es el tiempo verbal que hemos comentado que se usa para hablar de biografías, para escribir relatos. Ahora vamos a entrar entonces a ver cuándo usamos este tiempo verbal. Cuando usamos el pretérito perfecto simple, que también llamamos pretérito indefinido. Lo usamos cuando estamos hablando de una acción que ocurrió en el pasado, que comenzó y que terminó en el pasado. Son acciones que comienzan y terminan en el pasado. Ya acabaron. No tienen ninguna referencia con el presente. Para conjugar usamos solamente un verbo, que es el verbo que indica la acción. Hay otro tiempo verbal, que es el pretérito perfecto compuesto, que para crearlo utilizamos lo que llamamos un verbo auxiliar. En español, el verbo auxiliar haber. Esa va a ser una futura aula de este módulo de verbos. Entonces, un consejo. La mejor forma de aprender verbos y sus conjugaciones es leyendo para que se fijen en la memoria, viendo esas estructuras, repitiendo esas estructuras, leyendo libros, leyendo artículos en periódicos. Es así como se va a quedar fixo, como se va a guardar en vuestra memoria. Se aprenden los verbos en la práctica, poniendo en práctica, leyendo, practicando, repitiendo esas estructuras. Entonces, ahora es cuando vamos a empezar con la parte teórica. Entonces, podéis ir a tomar un café, podéis ir a estirar las piernas, ir al baño, beber un poco de agua y nos vemos en la segunda parte de esta aula. Hola de nuevo, estamos en la segunda parte de nuestra clase del verbo
en pretérito perfecto simple. De nuevo, os recuerdo que la mejor forma para aprender, para que se guarden en vuestras memorias los verbos y las conjugaciones es leyendo libros, leyendo artículos de periódico. La mejor forma para aprender verbos es en la práctica, usándolos. Entonces, ahora vamos a ver cómo conjugamos el pretérito perfecto simple. ¿Cómo conjugamos el pretérito perfecto simple para verbos regulares? Tenemos los verbos terminados en ar, en er o en ir. Quitamos la terminación ar, er o ir y colocamos estas terminaciones que vemos aquí. Para los verbos terminados en ar tenemos las terminaciones e, aste, o, amos, asteis, aron. Y para los verbos terminados en er o en ir tenemos las terminaciones i, iste, io, imos, isteis y eron. Ahora vamos a ver unos ejemplos para ver cómo hacemos en la práctica esta conjugación. Tenemos, por ejemplo, el verbo imaginar, como hacía Gaudí. Él imaginó los edificios. Entonces, vamos a conjugar el verbo imaginar. Yo imaginé. Tú, vos, imaginaste. Él, ella, usted, imaginó. Nosotros, nosotras, imaginamos. Vosotros, vosotras, imaginasteis y ellos, ellas, ustedes imaginaron. Ahora tenemos el verbo conocer terminado en er. Tenemos que colocar las segundas terminaciones que vimos. Entonces tenemos para el verbo conocer, yo conocí. Tú, vos conociste. Él, ella, usted conoció. Nosotros, nosotras conocimos. Vosotros, vosotras conocisteis y ellos, ellas, ustedes conocieron. Y por último tenemos el verbo recibir. El verbo recibir también lo conjugamos como hemos visto el verbo conocer, con las mismas terminaciones. Vamos a conjugar. Yo recibí. Tú, vos, recibiste. Él, ella, usted, recibió. Nosotros, nosotras, recibimos. Vosotros, vosotras, recibisteis. Y ellos, ellas, ustedes, recibieron. Entonces, ahora vamos a ver en nuestro blog de notas algunas frases que podemos recuperar de la biografía que hemos leído con ejemplos de verbos regulares conjugados en pretérito perfecto simple. Tenemos Gaudí se inspiró en la naturaleza para diseñar sus obras. Para diseñar sus obras. El verbo es inspirar, que es un verbo regular. ¿Qué otra frase podemos encontrar en el texto? Tenemos la frase: en 1918 falleció Eusebi Güell, amigo y mecenas de Gaudí. Tenemos el verbo fallecer, también regular. Y aquí tenemos otro ejemplo más. Gaudí sufrió varias desgracias. Muchos seres queridos fallecieron. Tenemos el verbo regular sufrir y también aparece fallecer. Los dos son verbos regulares. Vamos a continuar ahora con algunas excepciones, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando el verbo termina en car,
Lo que tenemos que colocar en la primera persona del singular, en el yo, es la QU. Estos tres ejemplos, estas tres excepciones que os estoy comentando, son cuestiones de pronunciación. Entonces, ¿cómo se escribe para que se pronuncie de la manera correcta? Por ejemplo, el verbo sacar. Sacar, transformamos, no decimos yo sacé, no tendría sentido, no estaría correcto. Lo que tenemos que decir es yo saqué. Para los verbos terminados en zar tenemos que colocar la C. Por ejemplo, en rezar, yo recé. Y en los verbos terminados en gar tenemos que colocar el dígrafo GU. Entonces, para el verbo regar decimos yo regué. ¿Tenemos algún ejemplo en nuestro texto de Gaudí? Tenemos la frase: Gaudí empezó a adquirir fama como arquitecto tras recibir su primer encargo. Ahí tenemos el verbo empezar. Si estuviera conjugado en la primera persona, si fuese Gaudí quien la hubiera dicho, habría dicho algo así como: yo empecé a adquirir fama como arquitecto tras recibir mi primer encargo. Vemos que el verbo zar transforma la Z en C. Y por último, para los verbos regulares tenemos otra excepción, que es el verbo dar. El verbo dar, como vemos, termina en AR, pero se conjuga como si fuese un verbo terminado en ER o en IR. Decimos yo di, tú, vos diste, él, ella, usted dio, nosotros, nosotras dimos, vosotros, vosotras disteis y ellos, ellas, ustedes dieron. Vamos a ver si tenemos el verbo dar en nuestro texto de Gaudí. Tenemos la siguiente frase: Josep Batlló dio a Gaudí completa libertad para realizar las obras. Como vemos, el verbo dar, dio, se conjuga como si terminase en ER o en IR, cuando en realidad es AR su terminación. Ahora, ya hemos terminado con los verbos regulares. Vamos a comenzar a ver los verbos irregulares. ¿Cómo se conjuga el pretérito perfecto simple para verbos irregulares? Tenemos dos casos. El primer caso es cuando las terceras formas del singular, como las terceras formas del plural, es decir, él, ella, usted, terceras formas del singular, o ellos, ellas, ustedes, terceras formas del plural, se conjugan de una manera irregular. Tenemos en nuestro primer caso los verbos que tienen una E, a continuación tienen una consonante o varias y terminan en ir. Por ejemplo, pedir. Pedir, una E, una consonante, la D, y terminado en ir. ¿Cómo conjugamos para la tercera forma del singular y la tercera forma del plural? Lo que hacemos es cambiar la vocal E por la vocal I. Tenemos el ejemplo del verbo pedir. Diríamos: él, ella, usted pidió y ellos, ellas, ustedes pidieron. El resto se conjuga de una manera normal, como si fuese un verbo regular.
Yo pedí, tú pediste, nosotros pedimos, vosotros pedisteis. Vamos de nuevo a nuestro texto de Gaudí a buscar un ejemplo de este tipo de verbo irregular. Tenemos la frase: la Sagrada Familia se convirtió en su obra cumbre, la obra cumbre de Gaudí. Como vemos, el verbo es convertir, que tiene una E, tiene dos consonantes, R y T, y termina en IR. Y se conjuga de una manera irregular para la tercera persona del singular. En este caso, la Sagrada Familia. Convirtió. Se transforma la E en una I. Vamos a continuar con los verbos irregulares. Tenemos los verbos con O más consonante o consonantes y terminados en ir. Tenemos, por ejemplo, dormir. Tenemos la O, tenemos las consonantes R y M y termina en ir. Para conjugar en la tercera persona del singular y en la tercera persona del plural, lo que hacemos es cambiar la O por una U. Entonces, en el verbo dormir, tenemos que él, ella, usted durmió, o ellos, ellas, ustedes durmieron. El resto se conjuga igual. Yo dormí, tú dormiste, nosotros dormimos, vosotros dormisteis. En nuestro texto de Gaudí tenemos el verbo morir. Tenemos: Antoni Gaudí murió en Barcelona en 1926 atropellado por un tranvía. Tenemos el verbo morir, la O, consonante R y terminado en IR, y cambiamos la O por una U. Él, Antoni Gaudí, murió. Tenemos más verbos irregulares. Tenemos los verbos que tienen una vocal y a continuación la terminación en ER o en IR. Como por ejemplo, construir. O como por ejemplo, leer. Tenemos la vocal U y a continuación IR en el caso del verbo construir. ¿Cómo conjugamos la tercera forma del singular y la tercera forma del plural? Cambiamos la I por una Y. Entonces decimos: él, ella, usted construyó, o ellos, ellas, ustedes construyeron. El resto se conjuga de una manera normal. Yo construí, tú, vos construiste, nosotros construimos, vosotros construisteis. Vamos a buscar una frase en nuestro texto. Gaudí construyó los pabellones Güell entre 1883 y 1887. El verbo construir, que ya lo habíamos visto en el ejemplo, la vocal U y R, y transformamos la I en una Y para conjugar en la tercera persona del singular, el, Gaudí. Ahora tenemos el segundo de los casos. En el primero hemos visto que eran irregulares la tercera forma del singular y la tercera forma del plural. En este segundo caso, todas las formas son irregulares, todas ellas. Tenemos aquí una serie de verbos en los que muda, cambia la raíz del verbo y tenemos unas terminaciones diferentes. Tenemos iste, o, imos, isteis, ieron.
Y tenemos que, por ejemplo, el verbo decir no conjugamos con DEC, con DEC, sino que conjugamos con DIG. Con estar no conjugamos EST, sino que conjugamos con ESTU. Y así todos estos ejemplos. Aquí tenemos el verbo estar. ¿Cómo conjugamos el verbo estar? El verbo estar tenemos que usar esta base y colocar estas terminaciones. Entonces decimos yo estuve, tú, vos estuviste, él, ella, usted estuvo, nosotros, nosotras estuvimos, vosotros, vosotras estuvisteis y ellos, ellas, ustedes estuvieron. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Para el verbo decir y para el verbo traer hay otro cambio que tenemos que hacer. En lugar de utilizar hieron para la tercera forma del plural, utilizamos eron. Entonces, para el verbo decir, dijeron, dijeron. Y para el verbo traer, trajeron, trajeron. Vamos a buscar en nuestro texto alguna frase con este tipo de verbos irregulares. Tenemos esta frase de aquí. Tenemos: en la casa Batlló, Gaudí hizo de su interior una auténtica obra de arte. Tenemos el verbo hacer, que no utilizamos HAC como base, sino que hemos visto que utilizamos H y C. Pero aquí aparece una Z. ¿Por qué? Por la misma razón que antes cuando hemos hablado de pronunciación. Si aquí colocásemos una C, sería ICO y eso sería incorrecto. Entonces, la C se transforma en una Z. Si fuese Gaudí quien dijo esta frase, en la casa Batlló, yo hice de su interior una auténtica obra de arte. Como vemos, H y C y la terminación que hemos visto. Vamos a continuar con los verbos irregulares. Ahora tenemos los verbos irregulares que terminan en ducir. Cuando terminan en ducir, se construyen con DUJ. Como por ejemplo, conducir, termina aquí en ducir, o producir, o traducir. Vamos a ver el ejemplo del verbo conducir. ¿Cómo conjugaríamos el verbo conducir? Mantenemos el inicio con y el ducir lo transformamos en DUJ. Y a continuación colocamos la terminación que hemos visto. Entonces decimos yo conduje, tú, vos condujiste, él, ella, usted condujo, nosotros, nosotras condujimos, vosotros, vosotras condujisteis y ellos, ellas, ustedes condujeron. ¿Tenemos alguna frase en el texto de Gaudí para ver este ejemplo? Tenemos la frase que Gaudí produjo una gran cantidad de edificios referentes en el mundo. Producir. Producir. Tenemos ducir y pro en el inicio. Entonces, colocamos el pro, colocamos DUJ y a continuación la terminación correspondiente.
Y ya llegamos al final de los verbos irregulares, con el verbo ser y el verbo ir, que tienen la misma conjugación. Todas las formas irregulares y no tiene ninguna norma. Este es el verbo ser. Yo fui, tú, vos fuiste, él, ella, usted fue, nosotros, nosotras fuimos, vosotros, vosotras fuisteis y ellos, ellas, ustedes fueron. Para el verbo ir conjugamos de la misma manera. Y tenemos una frase, un ejemplo en nuestro texto de Gaudí. Que Joan Martorell fue el principal mentor y también amigo de Gaudí. Joan Martorell fue el principal mentor y también amigo de Gaudí. Tenemos el verbo ser y la conjugación de la tercera forma del singular, fue. Y con esto hemos terminado nuestra clase del pretérito perfecto simple. Ponerlo en práctica, leer libros, leer artículos, leer biografías e identificar los pretéritos perfectos simples. Nos vemos en la próxima aula. Chao, chao.